determinar con exactitud cuál es la naturaleza jurídica de los nombres de dominio de Internet, dado que existen opiniones muy diversas, y no siempre coinciden. Todas son válidas, ya que se fundan en sistemas y soluciones legislativas diferentes y que en consecuencia dan encuadramientos distintos a idénticas situaciones. El caso, por ejemplo, tiene que ver con las legislaciones. Nosotros tenemos legislaciones en los países de Latinoamérica disímiles, o sea, regulan de manera distinta el dominio de Internet. También lo vamos a ver. Las diferentes legislaciones del mundo adoptan criterios no siempre similares con relación al concepto de lo que son los derechos personales y de los derechos reales, y al concepto de propiedad y dominio, y en otras ocasiones circunstancias ajenas a lo atinentemente jurídico. Nos hacen ver la aparente solución de la cuestión con un criterio más político que jurídico. Concretamente, el dominio para el derecho real, para el Código Civil y para los derechos personales, tiene un significado, y el dominio de Internet tiene otro. Un bien inmaterial que se incorpora al patrimonio de la persona que obtiene su registración, ya sea mediante una solicitud a tal fin o mediante la transferencia por parte de un tercero, ese bien inmaterial o bien intangible también tiene valor para el derecho y para la economía, pero no es ni un derecho real ni un derecho personal. Ahora vamos a aclarar esta cuestión. El registro de un nombre de dominio de Internet hace nacer un derecho para el registrante, derecho exclusivo, aunque no perpetuo, sobre ese nombre de dominio del titular registrante, que puede ser una persona física o jurídica, y acá viene el ejemplo que justamente daba hace un ratito el compañero. La persona jurídica banco, por ejemplo, tiene registrado un dominio y tiene registrado una firma digital, y funciona de esa manera, en forma digital. Pero así como existen derechos sobre bienes, también existen derechos entre las personas, que surgen muchas veces como un complemento del derecho sobre la cosa y que nacen de vínculos contractuales o extracontractuales entre personas. De allí entonces que con referencia a los nombres de dominio de Internet, es válido distinguir entre el derecho que vincula al titular del nombre de dominio sobre el nombre de dominio como bien inmaterial y el derecho del nombre de dominio con el organismo que lo registra. Ahora bien, no podemos confundir dominio, derecho real legislado en el Código Civil, y con nombres similares en otros países, con el nombre de dominio de Internet. Ahora lo vamos a explicar. No podemos hablar de un derecho real de dominio en este ámbito, en el ámbito de la Internet, dado que el objeto no es una cosa, sino un bien inmaterial. El dominio en Internet, para que se nos grabe, es un bien inmaterial que tiene valor económico, que tiene la protección del derecho, pero que definitivamente no es un bien físico. Para el derecho privado patrimonial clásico, que es el que tenemos en nuestro Código Civil, los derechos de una persona se clasifican en derechos reales y derechos personales, ¿sí? Los derechos reales se refieren a las relaciones que pueden establecerse entre una persona y una cosa. En otros términos, ¿qué acciones puede llevar a cabo su titular sobre una cosa? Es decir, ¿qué potestades tiene sin necesidad de contar con actividad de ninguna otra persona? El clásico ejemplo es la relación que existe entre una persona y una cosa, que puede ser una persona humana y una casa, una persona y un mate y un termo. Esa relación directa entre sujeto y cosa es la que se encuentra, digamos, regulada por los derechos reales. Mientras que del otro lado tenemos, por oposición, tenemos los derechos personales. Estos se caracterizan por la amplitud de su creación, que parten de un acuerdo, de acuerdo al principio de autonomía de la voluntad, y su objeto son conductas, o sea, prestaciones, obligaciones entre las partes, que pueden ser de dar cosas, de hacer o de no hacer. Sin embargo, más modernamente se ha desarrollado una tercera especie de derechos patrimoniales que se denominan derechos intelectuales, que ya no se aplican para delimitar potestades que una persona puede ejercer sobre una cosa, ni tampoco para regular relaciones entre un acreedor y un deudor.
sino que confieren derechos respecto de una clase de bienes que ya no son materiales, no son físicos, no son corpóreos, sino que son intangibles. Parece el término intangibles. Podríamos definirlo entonces como la relación de señorío existente entre una persona física o jurídica y cierto tipo de bienes inmateriales. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Clásicamente nosotros conocemos, dentro del derecho civil o del derecho regulado por el Código Civil, las relaciones que se establecen entre personas, entre sujetos o también entre empresas. Pueden ser compañías ubicadas una en Buenos Aires y una en Resistencia, una en Buenos Aires y una en Córdoba. Esas relaciones jurídicas, ya sea por la compra o la venta de un producto, se establecen siempre en el marco de lo establecido en el Código Civil. Te vendo algo, te transfiero el dinero, compro un producto. Es una relación de bienes materiales, cosas tangibles que yo puedo ver. Compro una propiedad, la relación entre la propiedad y mi persona es de señorío, relación directa. Estamos hablando ahí de un derecho real. Soy propietario de una cosa. Puede ser una cosa inmueble o puede ser una cosa mueble. Ahora bien, ¿qué pasa con esta tercera categoría? Los derechos intelectuales. Porque aquí aparecen derechos que tienen, en cierto modo, algo de los dos. El doctrinario Fides dice que entre el derecho real de dominio y los derechos intelectuales, el dominio es perpetuo, o sea, eterno, mientras que los derechos intelectuales son predominantemente temporales, es decir, de duración limitada. Los derechos reales se ejercen exclusivamente sobre objetos materiales, mientras que los derechos intelectuales se refieren a bienes inmateriales. Los derechos reales tienen un contenido positivo y otro negativo, mientras que los derechos intelectuales son esencialmente derechos de carácter exclusivo, o sea que su efectivo goce se alcanza solo a partir de derechos de exclusión. A ello se suma que ciertos derechos intelectuales, como el derecho de autor y las patentes, confieren además a sus titulares originarios una prerrogativa conocida como derecho moral, que es ajeno a la esfera patrimonial y que tiene por objeto aspectos personales del creador o inventor de las obras. Antes de seguir, vamos a terminar esta fibina y vamos a hacer un paréntesis para explicar algo aquí. En el campo de los derechos de propiedad intelectual podemos distinguir varias especies, ¿sí? En primer término, los llamados derechos autorales o artísticos, que comprenden los derechos de autor y los llamados derechos conexos, que son los titularizados por los intérpretes, productores de fonogramas y de organismos de radiodifusión, o sea, obras artísticas. Mientras que tenemos, en segundo lugar, los derechos derivados de los inventos, descubrimientos, básicamente tutelados por patentes, pero también por los modelos y diseños industriales, además los derechos que se reconocen como ciertos descubrimientos, sobre ciertos descubrimientos, como por ejemplo, ciertas variedades vegetales protegidas, ¿sí? Es muy importante comprender y entender esta clasificación. Fundamentalmente porque muchas veces tendemos a confundir que derechos intelectuales son todos, y no. Hay varias clasificaciones en el medio. Actualmente la que más nos interesa a nosotros es la que tiene que ver con las patentes, ¿no? Que es la que vamos a tratar de desarrollar a partir de las demás clases, ¿no? Hasta aquí, y para no ir tan rápido, me gustaría saber si estamos en condiciones de comprender o si tienen algún comentario respecto de esta cuestión. No sé si podemos abrir los micrófonos un segundito. Sí, están habilitados los micrófonos Perfecto, para el que perfecto, quiera perfecto, hacer una consulta o perfecto. dar un comentario, ya pueden hablar. ¿Conocen además de estos casos algunos supuestos de derechos intelectuales? ¿Alguno de ustedes puede citar algún ejemplo de derechos intelectuales?
Están un poco tímidos los participantes Hoy hoy. me parece que no quieren hablar demasiado, me parece como que... Pero bueno, voy a seguir hablando yo entonces, ya que Perdón, hay ¿me poco. escucha? Desde la Sí, doctor. contabilidad, Sí, doctor Villalba. No, doctor, no, estudiante todavía. Estudiante, bueno, a ver, te escuchamos. Fernando. Sí, un ejemplo claro son los derechos de propiedad intelectual de los músicos Sí, esas son obras por su... artísticas. Correcto, correcto. desde la contabilidad uno distingue marcas de fábrica, derechos de autor, de compositor, son derechos intelectuales que desde la mirada de la contabilidad es un intangible, como dijo el doctor Julio, y Así que es. tienen que tener las características de producir ingresos futuros. Desde esa mirada la contabilidad establece ese intangible con esa posibilidad futura de generar superutilidades. Es como una Así cuestión es. muy, muy básica, ¿no? Por eso Así- radica el derecho en esa potencialidad. Exactamente. Le voy a aclarar a Josefina del Bello que me pregunta, ¿derechos intelectuales y personales serían lo mismo? No, no serían lo mismo. Los derechos intelectuales tienen un componente de un bien intangible, o sea, una obra o una patente. Mientras que cuando hablamos de derechos personales hablamos de bienes tangibles o materiales, ya sea una obligación de dar sumas de dinero, por ejemplo, de abonar algo, una deuda, una obligación de entregar algún bien a cambio, ya sea a partir de un contrato de donación o de una cesión de derechos, podría ser, pero la diferencia radica justamente en la tangibilidad o intangibilidad del bien que se debe o que se recibe, ¿no es cierto, Josefina? Y lo que decía, creo que era Silvia Karina Esteves sobre contabilidad, es así. Por eso es que justamente el valor económico que tienen las patentes, que tienen las marcas y los diseños que vamos a ver ahora, hace que sin duda nosotros estemos ante un nuevo desafío para el derecho, pero también un nuevo desafío para cada uno de los operadores de los distintos ámbitos. Cada uno de ustedes, de yo que estuve viendo las presentaciones de todos ustedes, muchos docentes, algunos son autoridades institucionales, institutos educativos, otros son colegas, otros son contadores. Cada uno de ustedes en los distintos ámbitos van a verse muy pronto ante la necesidad de comprender que no es suficiente entender el derecho civil del código, no es suficiente entender el derecho penal que está plasmado, es necesario comenzar a mirar un poco más allá. Es necesario comenzar a entender exactamente, Linda, libros, planos, fotos, grabaciones. Ahora, es necesario comenzar a entender la base de datos entra dentro de un bien intangible, por supuesto. Las bases de datos que tienen registros o que son de titularidad a una empresa. Las bases de datos personales, individuales de cada sujeto nos pertenecen a nosotros. El valor que pueda tener una base de datos dependerá, obviamente, de la cuestión netamente económica. Qué importancia puede tener o qué efecto puede producir la información contenida en esa base de datos. Es sin duda un mundo en el cual nosotros tenemos que comenzar a adentrarnos. Los valores, todos estos intangibles tienen como capital preponderante el conocimiento y el desarrollo. Sin duda, Silvia, sin duda que es así. La economía del conocimiento implica eso. Ciudades inteligentes, el artículo que le mencionaba, le da una importancia preponderante a lo que es la capacidad de comprender y entender. No es el momento, pero me permito por lo menos recordarle o comentarles que sería muy bueno que ustedes incorporen a todo el material que podemos facilitarle acá, la lectura de libros clásicos que por ahí les pueden ayudar a comprender todo este fenómeno y a dónde estamos apuntando. Y una obra que a mí particularmente me gusta mucho es Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, que es un libro muy, muy conocido, que les va a permitir entender muchas de estas cuestiones y entender un mundo bastante abstracto, que es el cual nosotros nos estamos adentrando, ¿no? Ahora, si se fijan un poquito, mejor dicho, continuando con lo que mencionaba Silvia y también estábamos mencionando recién, vamos a empezar a hablar de los signos distintivos. Signos distintivos en el que se encuentran las marcas, nombres comerciales, enseñas, denominaciones de origen, cuya principal característica es una potencial capacidad de individualización de objetos y sujetos, pero que además
se protegen no solo por su originalidad ni por su aporte a la técnica, sino por su capacidad para identificar productos y servicios, para generar valor, en el caso de las marcas o sus productores, por medio de los nombres comerciales, aspecto que resulta cada día más importante en una sociedad de consumidores donde la circulación de bienes y servicios es consustancial al comercio. En este contexto, lo que se busca evitar son los signos distintivos. Con estos signos distintivos es la confusión del público y de los consumidores, con nombres parecidos, con nombres que pueden generar confusión. El nombre de dominio de Internet irrumpe en este ámbito que un autor, Ascarelli, llamará la nomenclatura de la realidad como pieza clave en el proceso de comunicación que se desarrolla a través de Internet. Ya incorporamos algo que no teníamos hasta ahora, que es la marca, el signo distintivo, y el valor que tiene esa marca y signo distintivo. Los software libres es una cuestión a considerar con respecto a los derechos de autor y propiedad intelectual. Sí, doctor Ravetti, así es. Software libre es una alternativa a las patentes. Es una alternativa que por lo menos por ahora, bueno, no tiene, digamos, el uso que podría tenerlo, pero sin duda que es gratuito y podría llegar a ser de gran aprovechamiento por parte de la sociedad. Ahora, las patentes de las compañías de software más importantes son las que, además del marketing y el poder económico que tienen atrás, son las que prevalecen, digamos, hoy por hoy, y también son las que más se consumen, básicamente, ¿no? Con relación a esto que estábamos refiriéndonos, justamente, actualmente, la importancia que tiene Internet es esta. Actualmente es un canal adicional y a veces principal para la promoción y comercialización de productos y servicios, sin duda que lo es. Para poder utilizar este inmenso mercado virtual es necesario contar con un nombre de dominio adecuado que funcione como signo distintivo. Mercado virtual, hacemos referencia a la red. Estamos en un mundo donde hoy se compra y se vende por Internet y yo necesito identificar el producto que estoy vendiendo, que estoy queriendo comercializar, pero por otro lado necesito también que el consumidor pueda identificar ese producto y ese producto fundamentalmente tiene que tener algo que lo distinga, un signo distintivo. Un signo que a mí me permita decir, quiero esto, pero ¿por qué quiero? A veces quiero un producto, pero por la marca. No sé, por ejemplo, quiero una Hellmann's. Y uno asocia que Hellmann's es una marca de mayonesa, por ejemplo. Y a lo mejor yo digo Hellmann y me estoy refiriendo a una mayonesa, o a lo mejor voy a adquirir una mayonesa de otra marca. Pero yo con la marca Hellmann's ya identifiqué el producto. Rápidamente, a mi memoria y a los demás consumidores viene la mayonesa. O a lo mejor, no sé, el sabor de la mayonesa quizás. Esta circunstancia le otorga al nombre de dominio de Internet un valor patrimonial cada vez más significativo, ya que por un lado la gran cantidad de sitios web se contrapone con la escasez de los nombres de dominio, agravada por la imposibilidad técnica de que coexistan dos nombres de dominio iguales del mismo nivel, que algo vimos en la clase anterior, los distintos niveles, pero además no pueden existir, para eso están los registros de marcas y signos, dos nombres iguales. Dos nombres iguales, vamos a ver también un poquito más adelante que va a prevalecer el que haya sido solicitado y registrado con anterioridad y que a su vez tenga esa protección legal. Ahí dice Josefina, el claro ejemplo es Colino, exactamente. La marca de muchos productos se impuso como si fuera el producto mismo, sin duda Silvia. Que en sí es una pasta dental, pero la confusión termina, sí, exactamente. Colgate también es la otra marca dental que uno identifica bueno, sí, con la Sabora. En el caso de Sabora, digamos, Sabora es la marca Sabora, en realidad es Mostaza. Mostaza debería ser pero también hay una marca que es Mostaza hoy. Es decir, la identificación, Curita, Plasticola, exactamente, es justamente cómo nosotros, digamos, hicimos parte de nuestra vida, en nuestro uso frecuente de la terminología, el nombre de una marca, que en realidad se está refiriendo a un producto. Y sin duda que aquí está el valor económico que tienen estas marcas, ¿no? Es tremendo, para que ustedes se den una idea, existen compañías de software que funcionan sin una oficina fija.
que funcionan a lo mejor en la red, que no tienen oficinas de comercialización. Hay empresas que comercializan productos financieros por la red, como por ejemplo, fideicomisos financieros como Afluenta, que es una, para los que no conocen, Afluenta es un servicio, o sea, es fideicomiso financiero donde uno puede acceder, registrarse y colocar dinero, y a su vez este software presta el dinero a determinada cantidad de sujetos, y luego la persona que colocó el dinero recibe un retorno con los intereses correspondientes. Pero, por ejemplo, esta compañía no tiene edificio, funciona obviamente desde un lugar, funciona porque tiene personal y tiene empleados, pero lo que hoy la hace conocida después de casi 10 años es la marca. Hoy por hoy, para el que trabaja en servicio financiero, conoce a qué es Afluenta, por ejemplo. Mercado Pago también lo conocemos, pero Mercado Pago sí pertenece a una compañía mucho más grande, pero también funciona con un fideicomiso, que lo que termina haciendo es utilizar el dinero depositado en las cuentas para trabajar con un sistema de crédito muy similar a los bancos, y otorga un interés mensual para quien deposita o deja el dinero inmovilizado en esa cuenta. En definitiva, Mercado Pago, pago por Mercado Pago, dicen la mayoría cuando accede, ¿no? Maicena, la Argentina, el INPI, es el que registra la marca. Así es, Ricardo, exactamente. El Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, INPI, es el que registra las marcas. Así es. Bien, vamos a avanzar. Acá vamos a entrar a tratar de definir, o por lo menos de identificar, a qué nos referimos con signos distintivos, ¿no? Bueno, la función de los signos distintivos. La actividad empresarial se caracteriza por ser un conjunto organizado de actividades industriales y de bienes patrimoniales. El patrimonio empresarial está constituido tanto por bienes materiales como por derechos. Dentro de estos elementos que integran el patrimonio de la empresa existe un grupo de bienes de naturaleza inmaterial que el empresario necesita utilizar para el desarrollo de la imagen de su empresa y la penetración y consolidación de los productos y servicios en el mercado. Estos son lo que llamaremos signos distintivos. La propiedad industrial puede ser definida como aquel conjunto de derechos exclusivos que protegen tanto la actividad innovadora manifestadas en nuestros productos, en nuevos productos, nuevos procedimientos, nuevos diseños, como la actividad mercantil, mediante la identificación en exclusiva de productos y servicios ofrecidos en el mercado. Estos derechos derivados de la propiedad industrial protegen el ejercicio de la actividad empresarial y el uso exclusivo de las patentes y de los signos distintivos. Acá es fundamental comenzar a poco desgranar esta cuestión. El patrimonio de la empresa, hay varios contadores aquí presentes, hoy por hoy, o hasta hace un tiempo, era conocido por todo aquello que integraba el patrimonio, tanto en su haber como en su débito, los bienes que integraban el patrimonio, las deudas a cobrar. Hoy por hoy el patrimonio de la empresa también está constituido por las marcas, por estos signos distintivos. Hoy por hoy toda actividad innovadora, nuevos productos, nuevos diseños, nuevos procedimientos, es lo que otorga la ventaja entre una empresa y otra en un mercado libre de competencia, ¿no es cierto? La posibilidad de que un producto, por ejemplo, de Apple, sea novedoso y pueda, en cierto modo, imponerse a la competencia, hace que un producto de Apple, cueste lo que cuesta, cueste lo que cueste, tenga el costo que tiene y, obviamente, sea tan deseado por los consumidores. Digo Apple porque es una compañía grande que tiene, digamos, esa búsqueda por parte de todos los consumidores, por no decir otra compañía, o por ejemplo McDonald's. ¿Qué pasa con McDonald's? ¿McDonald's vende hamburguesas? ¿Ustedes creen que McDonald's comercializa productos alimenticios? Créanme que no. Créanme que el negocio detrás del negocio es justamente un negocio inmobiliario. McDonald's adquiere inmuebles en zonas estratégicas de los distintos lugares, de los distintos países o regiones, y en esos lugares estratégicos están instaladas sus
sus negocios, que no son la hamburguesa justamente, sino el valor que adquiere ese lugar o la propiedad adquirida a partir de la instalación de un negocio conocido por una marca o signo distintivo conocido, porque ¿quién no conoce el logo de McDonald's? Lo que les estoy contando forma parte de esto, de el giro que se va produciendo en el valor económico de los productos a partir de la incorporación del signo distintivo de la marca como parte del patrimonio de la empresa. Cada día se acrecienta la participación en los intangibles, dice Silvia, por ejemplo, marcas y patentes, en la conformación del capital y por lo tanto del patrimonio. La franquicia, exactamente, la franquicia es un negocio por la marca, porque quien adquiere una franquicia lo que está adquiriendo es el derecho de uso de una marca conocida, que tiene una clientela ya fija y segura, y lo que va a permitir es que mi negocio crezca, o florezca, o gane, a partir de que el producto que yo comercializo prácticamente no necesita publicidad, porque es conocido por todos. Justamente, forma parte de este maremoto que acarrea el valor de la marca y los signos distintivos, que es muy grande, muy grande. Ahora, vamos a ver. Bien. Voy a avanzar un poco porque en realidad esto es material que lo pueden ustedes ir leyendo. Las feminas se las vamos a agregar, por supuesto. Solamente me voy a quedar aquí. Los signos distintivos son cualquier expresión o denominación que pueda identificar o distinguir determinados productos o servicios de una empresa, sublocales o una actividad económica dentro del ámbito comercial. Y en tanto que el signo mercantil cumpla esta función distintiva, el derecho lo protege y garantiza a los comerciantes e industriales su uso exclusivo en el tráfico comercial. Es lo que estábamos diciendo en su momento. El valor y la protección del derecho, porque el derecho aquí sí juega un papel fundamental. Necesito proteger esta marca y necesito proteger al titular, quien detenta la titularidad de la marca. Volviendo a lo que decíamos hace un rato, ¿existe un derecho real o una especie de derecho real entre el titular de la marca y la marca? Sí, pero sobre un bien intangible, no sobre un bien tangible. Es una cuestión muy importante para distinguir. ¿Sí? Ahora bien, aquí sí me parece muy importante detenernos. Los derechos sobre los signos distintivos se encuentran condicionados por dos importantes principios. Voy a pedirles extrema atención a esto, a todos, por favor, porque es simple de entender, pero es necesario que sea comprendido de entrada. Duomo, por ejemplo, dice acá Josefina, es el caso aquí en Misiones. Sí, la franquicia de Duomo es justamente una de las más exitosas. Uno compra el valor de la marca en un local propio y es como si fuera que es del mismo dueño. De hecho, la marca es del mismo dueño. Lo que uno tiene en la franquicia es el derecho de uso. Uno tiene el derecho de uso y el contrato de franquicia prevé cuáles son las condiciones, cuál es el pago del canon. También, similar a lo que les contaba en McDonald's, la ubicación de los locales en Duomo también es clave, porque no cualquier lugar Duomo tiene ubicados sus locales. Presten atención. En la mayoría son en esquinas. Cuando no son en esquinas, cercanos a esquinas, fíjense, no sé, se me ocurre en este momento, el Duomo que está frente al colegio El Janssen, por La Valle y Ituzaingó. El Duomo que está por San Martín, también, el Duomo de San Martín. Y así, generalmente buscan esquinas, San Martín y Chacabuco, aquí en Posadas. Yo estoy hablando de Posadas, perdón, para los que no son de Posadas y para los que no son de Misiones. Duomo es una marca de helados que produce, que digamos tiene ya bastante tiempo aquí instalada en Misiones. Arrancó con una o dos heladerías propias del dueño. Hoy por hoy tiene franquicias en toda la ciudad, en la provincia también, porque sé que tiene en la localidad de Leandro y Nalem y también en Oberá. Se ha expandido con un sistema de franquicias que es altamente redituable, por supuesto, y que los productos siguen siendo elaborados por los dueños. O sea, todos los que son cremas heladas los siguen elaborando ellos y se los venden a los franquiciados. De modo que
la calidad del producto se mantiene intacta o se mantiene en óptimas condiciones, ¿no? Eso también es muy importante justamente con el tema de las franquicias y la marca. Porque una marca puede ser buena, pero siempre tiene que mantener un estándar de calidad que sea del agrado de los consumidores. Con respecto al principio de especialidad y territorialidad, en función de estos dos principios, el marco jurídico de estos derechos será el determinado y fijado por cada Estado. Territorialidad, Estado. Yo tengo un derecho civil argentino, tengo también un derecho civil, por ejemplo, de Paraguay, un derecho civil de Brasil, un derecho civil de Uruguay. Las distintas legislaciones no son siempre coincidentes en cuanto a las condiciones para la adquisición de estos derechos, requisitos para su ejercicio, límites y los mecanismos de protección de los mismos. Estos principios de territorialidad y especialidad en el ámbito de la propiedad industrial condicionan el establecimiento de sistemas legales distintos y su encaje con el principio de universalización de la red no es del todo pacífico. Esto lo vamos a ver ahora. La realidad ha demostrado que los signos distintivos son esenciales para el mundo competitivo de Internet. Un poquito para atrás. El principio de territorialidad habla de la región. Nosotros tenemos una ley de marcas, que la vamos a ver también, que yo incluso le he subido ya al aula virtual la ley, para que por lo menos la vayan leyendo, no es tan extensa. Cada legislación o cada país va a determinar cuáles son los requisitos para la adquisición de la marca, pero, algo muy importante, en cada país se debe respetar principios básicos que tengan que ver con la adquisición, cuál va a ser el uso y el ejercicio, y cuáles son los mecanismos de protección. Esto va a estar en cualquiera de las legislaciones, tanto la Argentina, la de Paraguay, la de Brasil o la de Uruguay, digo yo, por ser las limítrofes, va a tener que regular esto. Por eso, si nosotros quisiéramos registrar una marca en en otro país, primero tendríamos que ver qué dice su legislación, qué nos exige para registrarla, y una vez que nosotros cumplamos con esos requisitos, dirigirnos al organismo de registro de marca en ese lugar, que es el que nos va a, en definitiva, dar el otorgamiento de la marca, ¿no? Ahora hay algo muy importante en esto, que es el vehículo, es la plataforma a través de la cual yo voy a utilizar esta marca. Internet, por ser un medio interactivo y global, modificó ya la visión tradicional de hacer negocios y desarrolla nuevas formas para realizar el intercambio de productos y servicios. Ya no se puede desconocer los múltiples beneficios que ha traído consigo el desarrollo de la red para el comercio, pero también hay que reconocer que ha generado innumerables inconvenientes de tipo jurídico, muchos, ya que al entrar en colisión con los signos distintivos tradicionales, expresamente contemplados en las legislaciones, ha exigido respuestas adecuadas que aún en desarrollo se están implementando. Volvemos a la clase 1, cuando arrancó este curso, que yo les mencionaba, que no podemos desde el derecho, no se puede desde el derecho regular o establecer normas al avance impresionante que ha tenido y que tiene Internet y toda la información que surge, que circula, ¿no es cierto?, por Internet. Con esto sucede justamente esto. Nosotros tenemos normas que regulan los derechos intelectuales que no están todavía adecuadas a estas nuevas tecnologías. Ahí radica uno de los desafíos, y quizás uno de los objetivos al finalizar este curso, que ojalá sea el poder trabajar cada uno de ustedes en sus lugares en normas que nos permitan regular estos avances tecnológicos. Los nombres de dominios cumplen una importante función comercial. Yo voy a ser muy reiterativo en esto porque la idea es que se pueda interpretar desde qué punto de vista nosotros estamos analizando a las marcas. La vamos a analizar desde el punto de vista del derecho y desde el punto de vista económico y comercial. Dado que permitan identificar a su titular, actividad empresarial, servicios y bienes ofrecidos por él mismo, así como otros inmateriales como la reputación o el buen nombre del empresario. Sin duda que una marca conocida y una marca que no haya tenido conflictos judiciales va a ser preferida por cada uno de nosotros a una marca que haya tenido conflictos judiciales. Por ejemplo, a una empresa que haya entrado en concurso de acreedores, o no. Es decir, o una quiebra.
Nosotros vamos a buscar empresas reconocidas y solventes para poder adquirir un producto, ¿sí? Creo que es importante ir entendiendo estas cuestiones que también hacen a esto que estamos mencionando. Esto demanda un nuevo marco legal que equilibre la protección del titular de nombre de dominio con respecto a la marca, extremo bastante complejo y susceptible de debate. Vamos a discutir mucho. De hecho, ya lo venimos haciendo. Los autores no se han puesto todavía de acuerdo y la discusión por lo menos va a tardar unos años más. El nombre de dominio presenta particularidades propias que lo hacen un derecho de propiedad intelectual distinto de otros, como pueden ser las marcas, los nombres comerciales, etc. Y coincidimos en que debería ser reconocido como un derecho de propiedad intelectual distinto a los ya conocidos. Bueno, esto es sumamente importante. Un ejemplo de esta diferencia es que el nombre de dominio puede transferirse sin estar atado a ninguna actividad, organización o producto, a diferencia del nombre comercial, que no se puede transferir por separado del resto del fondo de comercio. ¿Se entiende esto? Lo voy a poner de otra manera para que se entienda. El nombre comercial, el nombre de una marca conocida, no puede transferirse por separado respecto del resto del fondo. Una compañía grande no se puede transferir separada de los bienes que la componen. En cambio, el nombre de dominio sí puede ser transferido. Esta es la gran diferencia que radica entre ellos. La ley de marca y designaciones, esta es la ley madre y quizás la más importante que nosotros tenemos en este momento, la 22.362, que está cargada en el aula virtual. Esta ley establece que la empresa, este es un caso de la jurisprudencia, ¿no? La empresa de la parte actora no puede ser privada de utilizar su designación comercial en Internet, por cuanto, de lo contrario, se estaría violando su derecho de propiedad al impedírsele su ingreso a un mercado, en este caso virtual, y comercializar allí sus productos. Con basamento en el artículo 27 y 28 de la Ley de Marcas, el nombre o signo con que se designa una actividad con o sin fines de lucro constituye una propiedad para los efectos de esta ley, artículo 17 de la Constitución Nacional, y una persona no puede ser privada de utilizar su designación comercial en Internet, por cuanto de lo contrario se estaría violando el derecho de propiedad al impedirse el ingreso a un mercado en el caso virtual, que es la misma que la anterior. Con estas dos normas, antes de seguir, con estas dos normas lo que queremos significar es: ¿hay una protección de la ley respecto de la marca? Sí la hay. En nuestro país, la Constitución Nacional y la Ley de Marcas, artículos 27 y 28 de la Ley 22.362. ¿Arrancamos a partir de acá? Sí, es lo que tenemos en este momento a nivel regulatorio. Se están trabajando en proyectos de reforma que justamente están en análisis. Todavía no tenemos uno, pero por supuesto que si en el transcurso del dictado del curso tuviésemos una modificación, yo se las estaría comentando, ¿sí? El vínculo contractual entre la entidad registrante y el solicitante del nombre de dominio. Bueno, hasta acá venimos hablando del nombre de dominio, de la protección. Ahora vamos a hablar de quién tiene que registrar, o cómo se registra, partiendo de las distintas legislaciones. En este caso vamos a tomar la legislación chilena. El carácter público-privado de los entes registradores de los nombres de dominio genéricos es un tema muy debatido en doctrina y la respuesta puede variar de acuerdo a cada país, si tiene que ser público o privado. En Argentina se trata de un organismo estatal de naturaleza pública, pero en otros países como Chile, la naturaleza del servicio es privada, porque deriva de un contrato de prestación de servicios de un nombre de dominio. Cualquier persona hoy por hoy puede solicitarse le asigne un nombre de dominio a la autoridad competente en Argentina, que en la actualidad es ICAR, como se ha explicado en la anterior clase. Si el mismo no ha sido ya solicitado o otorgado por otro, se le va a dar a quien lo solicite previo cumplimiento de los requisitos, ¿sí? Esta adjudicación es una forma de uso y goce del nombre, pero no constituye una propiedad que adquiere el solicitante adjudicado. Como se ha indicado, de acuerdo a la normativa vigente, cuando se produce el vencimiento del plazo por el que fue asignado
o como ocurre en otros países, por no pagar el canon fijo, el nombre de dominio es dado de baja y es asignado a otro. Este es el caso, por ejemplo, que yo conozco. Por lo menos los nombres de dominio más usuales son estudios jurídicos o estudios contables que tienen una página registrada con nombre de dominio, ¿no? Ahora bien, la regla que se aplica al registro de nombre es que el mejor derecho lo tiene quien primero lo solicita. Primero en tiempo, primero en derecho es un adagio que los abogados usamos mucho, ¿no? Primero en tiempo, mejor en derecho. Existen ciertas circunstancias especiales que alteran este derecho por prioridad en el registro y se presentan cuando hay conflictos con marcas o nombres comerciales. El derecho que tiene el primero que lo haya registrado, subsiste en tanto, a través de la obtención que ha logrado, no haya actuado nunca de mala fe. Se considera que existe un actuar de mala fe quien a través de su conducta es evidente que intenta aprovechar el prestigio ajeno o bien lucrar con el nombre de dominio a través de su venta posterior. Ese derecho también se verá aún ausente la mala fe frente a casos de confusión. Ejemplo, la compañía A registra un nombre, por ejemplo, vamos a poner nombre Casa, todo con mayúscula. La compañía B registra un nombre Casa, la primera letra con mayúscula, el resto con minúscula. Genera confusión. Entonces va a ser necesario que se determine en este caso quién de los dos tiene el derecho a llevar el nombre. La legislación otorga al titular de una marca facultades exclusivas de uso para diferenciar los productos del titular. El derecho de exclusión surge de la interpretación que se realiza del interés legítimo que establece el artículo 4 de la Ley de Marcas. La facultad de exclusión del titular del derecho de marca surge con plenitud cuando existe una probabilidad de confusión entre su signo protegido y otro igual o semejante para diferenciar sus productos o servicios idénticos o semejantes a los que distingue el signo del titular. En el caso del ejemplo que les di, Casa todo con mayúscula contra Casa solo la primera con mayúscula. El límite se impone en virtud del principio de especialidad, por el cual el titular no puede oponerse al uso por tercero de signos que diferencien o distingan productos distintos, por cuanto se considera en determinadas circunstancias que en dicho caso no se genera ningún riesgo de confusión con el uso de la marca por el titular del derecho. Solo se protege un determinado signo puesto en relación a determinados productos o servicios y no en su vinculación con cualquier otra clase de bienes para los cuales fue registrado. Con este principio se intenta delimitar el contenido del derecho de marcas, dice, sumado a su elemento coayudante la noción de riesgo de confusión. Esta característica es de gran importancia, ya que el sistema de nombre de dominio no es posible la coexistencia entre signos idénticos, rigiendo lo que se llama principio de identidad, independiente del contenido al cual se puede acceder posteriormente a través del equipo informático por el diferenciado, ¿sí? No, bueno, acá vamos a entrar ya con casos, así que yo tengo el cuarto, estamos bien todavía de tiempo. Hasta acá, tengo un comentario en el chat. En Argentina el que brinda los nombres de dominio es NICAR, sí, así es. Y así es NICAR. El nombre de dominio, bueno, por una delegación, es NICAR el que se encarga de los nombres de dominio. Acá me parece importante, voy a volver un segundito para atrás, a lo que me estaba olvidando. El artículo 4 de la Ley de Marcas habla sobre el derecho de exclusión. Cada uno de ustedes, y esto les voy a pedir que lo tomen como una lectura del material de la Ley de Marcas sobre todo. No es una ley muy extensa, así que le pueden proporcionar una lectura rápida. Se van a encontrar con algo que es el interés legítimo. Para los que están en el derecho, son abogados, interés legítimo enseguida van a identificar a qué se refiere. El interés legítimo es el por qué yo estoy en condiciones de reclamar la protección de una marca. Y el interés legítimo está ligado a dos cuestiones, a la protección que le da el derecho y al valor económico de esa marca. Sin duda que todo va a girar en torno a la protección del valor. El valor que ha adquirido esa marca y que me permite a mí, hay un término muy técnico que es repeler el ataque de un tercero o la pretensión de un tercero respecto de la marca que yo detento o que yo tengo registrado.
no se agota solamente la protección de la marca en una cuestión que sea en una discusión, digamos, de café. Esto es una discusión que se ha llevado a los tribunales, incluso a tribunales, el primer caso conocido es el caso Umbro, que se dio en el año 1997 en Estados Unidos. Ahora vamos a referenciarnos. Y el segundo caso, tenemos un caso que se dio en nuestro país, que quizás es el que vamos a conversar ahora, porque es un poquito más claro con relación a lo que estamos diciendo. Voy a hacer una breve introducción para quienes sean docentes y no estén tan familiarizados con estas cuestiones. Cuando la norma establece derechos para una parte, pero hay un tercero que se cree con derechos, tiene la facultad de recurrir a la justicia para que un juez, o sea, un tercero, le defina quién de los dos tiene razón. En el caso Gimbutas, fue un tribunal de nuestro país, la Justicia Nacional en lo civil, la Cámara de Apelaciones en lo civil, quien ha sostenido que en una disputa de nombre, de marca, cuyo objeto estaba vinculado a la responsabilidad por contenidos publicados en Internet, el magistrado entendió que el nombre de dominio era embargable, ahora vamos a ver esto, diciendo que es prudente hacer lugar al embargo preventivo de los nombres de dominio que figuran a nombre del buscador demandado, a los fines de asegurar cautelarmente el monto pretendido en concepto de astreinte, de multas procesales, en base a que la naturaleza jurídica de los nombres de dominio es que cumplen una función distintiva, como la marca y la designación de actividades, y que en la medida en que el nombre de dominio presenta inembargablemente características análogas a una marca o designación de actividades o las marcas de hecho, se lo concibe como una propiedad en el sentido amplio, por cuanto se trata de un derecho intelectual. ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué sucedió aquí? Antes de seguir. En el caso Gimbutas genera, en cierto modo, confusión y discusión en la doctrina. ¿Por qué? Porque asimila el nombre de dominio a la marca, pero le asigna al nombre de dominio un valor. Por lo tanto, es embargable. ¿Qué es embargable? Es embargable lo que produce ese derecho intelectual. Un derecho intelectual intangible puede ser embargado por el valor o la venta de los productos que genera. Cuando hablamos de embargo preventivo, hablamos de un embargo solamente a los fines de asegurar el cumplimiento de una sentencia, no de un embargo ejecutivo. Acá lo que se sostuvo fue justamente eso, un embargo preventivo. ¿Sí? A ver, ¿alguna pregunta hasta acá? Bien habilitados, creo, los micrófonos. ¿Sí? A ver si tengo... Sí, están habilitados los micrófonos. No hay... están habilitados, perfecto. Sí, están todos habilitados. Tengo aquí un chat. ¿Cómo sería el caso Maradona? Claro, Marisa. El caso Maradona es un caso que lo podemos comentar, se lo comento brevemente, la información que tenemos ahora porque actualmente está en instancia de apelación ante la Cámara Nacional Civil y Comercial. El caso Maradona es que se creó una sociedad para promover y para vender los productos que la marca Diego Armando Maradona, digamos, la marca Maradona producía productos o le daba el nombre, Mercedes sobre todo, y los terceros adquirían esos productos y por supuesto que la marca le ingresaban fondos. Esos fondos ingresados fueron requeridos o solicitados por la sucesión de Diego Armando Maradona, que le integran los hijos de Maradona, y a partir del pedido que le hacen a la justicia rechaza en primera instancia el pedido y le da la razón a quien es titular de la marca Maradona, que es el abogado Morla. Morla es titular de la marca y por lo tanto la justicia entendió que él era el dueño de lo producido. Está en instancia de apelación en este momento. No conozco que se haya resuelto todavía, pero lo importante que tiene ese caso es que en ese caso se reconoció al titular de la marca el derecho a defenderla, a protegerla y a gozar de los beneficios que la marca produce. A ver,
desde el punto de vista emocional es sumamente opinable, sumamente cuestionable o no, pero hay alguien que tiene el micrófono, le voy a pedir que verifiquen si tienen el micrófono habilitado, porque escucho como un ruido de fondo. Cerrando lo que decías, Marisa, de Maradona. El caso Maradona es justamente un caso muy conocido por la figura de Diego Armando Maradona, pero fundamentalmente por la disputa familiar que hay, que tuvo su origen en la sucesión de Diego Armando Maradona. Pero hay otros bienes que si bien no entran dentro de la marca, también están siendo cuestionados en la sucesión muy, muy grande. Incluso hay reclamos filiatorios, porque hay creo que 2 personas que sostienen ser hijos de Diego Armando Maradona, que si son reconocidos como herederos también van a tener derechos a reclamar o a continuar el reclamo o sumarse al reclamo que ya tienen hechos contra el titular de la marca. Es un tema que todavía no está resuelto, pero que en primera instancia se le dio la razón al titular de la marca. Las tecnológicas inducen en nuestra decisión personal totalmente, Ricardo. Hay algoritmos que están establecidos justamente para determinar cuáles son nuestros gustos y pareceres, que son información que son tomadas por enormes bases de datos, que justamente la protección de datos personales, que vamos a ver en el próximo módulo, tienden a cubrir. Y el caso es Cambridge Analytica, sí, por supuesto, fue ese el caso más conocido, que creo que lo conocemos casi todos, sabemos de qué se trata. Información que fue suministrada al gobierno ruso previo a las elecciones de Estados Unidos. Y bueno, generó en principio un beneficio para el candidato del Partido Republicano que terminó ganando las elecciones. De todas maneras, sin duda que toda la información que nosotros poseemos y que están en las aplicaciones o redes sociales que utilizamos está expuesta a ser utilizada con varios software de inteligencia artificial, todavía bastante recientes, que permiten predecir lo que queremos o lo que nos va a gustar, y justamente influyen en nuestras decisiones, si inducen a la adquisición de productos, básicamente, o la compra de servicios. Exactamente. Sin duda que esto a nosotros hoy ya nos ha colocado en una situación de vulnerabilidad, la información suministrada. El derecho, voy a tratar de ir cerrando la idea, el derecho trata de darnos, por lo menos a quienes hoy por hoy convivimos en una sociedad civilizada y organizada, trata de permitirnos tener seguridad jurídica, trata de permitirnos tener certeza sobre nuestras acciones. Las acciones nuestras no van a tener certeza en relación a la tecnología hasta que aceptemos que la tecnología forma parte de nuestras vidas y regulemos el funcionamiento de la tecnología. Lo que vamos a ver nosotros, o por lo menos ya en la clase, en la última de las clases, la cuarta, es todos los conflictos generados con los nombres de dominio. Nombres de dominio, ciberespacio. Vamos a ver, yo voy adelantando las filminas para ir mencionándole, porque voy a necesitar que vayan leyendo el material ya subido, la ciberocupación, las definiciones de la OMPI. Esto es un material que vamos a desarrollar en la última clase, y que dependiendo de cómo podamos avanzar en la clase siguiente, les voy a pedir poder conectarnos a las 6 en punto, todos, porque va a ser una clase extensa y vamos a citar muchos ejemplos y voy a solicitarles la participación de todos, porque va a ser la clase que va a cerrar esta primera parte. Y es un tema sumamente apasionante, todo lo que ha generado los nombres de dominio. Está subido en la clase número 1, en la plataforma, en el aula virtual, todo el material que voy desarrollando en las filminas. Es un material extenso de lectura. Lo que pretendo es que por lo menos se centren en esta parte y lo puedan ver antes de la clase del jueves que viene. Vamos a avanzar sobre normas, sobre derecho, pero también vamos a hablar sobre algunas de las cuestiones actuales como es la ciberocupación y el parasitismo. Brevemente, la ciberocupación consiste en registrar de mala fe nombres de dominios que pueden coincidir con marcas.
nombres comerciales o nombres de persona física, careciendo de un interés legítimo para ocuparlo y de este modo ofrecerlos y venderlos a terceros. O sea, estamos vendiendo algo que no es nuestro. También estamos cometiendo un delito grave. El parasitismo, que es la otra, bueno, vamos a mirar todo lo que... El parasitismo justamente es, la actividad consiste en, nos ha pasado, por eso lo menciono, registrar nombres de dominio casi iguales a otros existentes con la finalidad de aprovecharse de quienes por un error de tipeo, por desconocimiento del verdadero nombre de dominio del sitio al que intentan acceder, caen en un sitio parásito y nos envían a otra dirección. O sea, a través del link o cliqueos, como medio para cometer delitos más graves, desde fraudes, phishing, hasta casos gravísimos de delitos contra la integridad sexual, donde las víctimas son menores de edad engañados. Es tremendo el perjuicio que se puede ocasionar con esta figura, y esto está sucediendo, esto está pasando hoy, está pasando en nuestro país, está pasando en nuestra provincia, está pasando en la Argentina toda, y también en los países limítrofes. No hay todavía un mecanismo de control suficiente que nos garantice nuestra permanencia en el ciberespacio e Internet. Seamos conscientes de que sigue siendo una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, enseñarle a los más chicos, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a los menores de edad, que el uso de Internet tiene que ser un uso responsable. Tiene que ser, el acceso a las páginas de Internet tiene que ser de acuerdo a la edad cronológica, a la edad que tengan ellos. No podemos permitirle o por lo menos fomentar el acceso a páginas en las que no conozcan, porque pueden ser dirigidos a espacios de mucho riesgo para su integridad psíquica y también en un futuro física. Somos y estamos todavía todos nosotros expuestos a una catarata de datos y de información que no estamos en condiciones de manejar. Por eso les pido, como les vengo pidiendo en todas las clases, ahí justamente el licenciado Benocio puso la asistencia, le voy a pedir a todos que por favor marquen la asistencia porque es necesario para luego la culminación de la clase. Les voy a pedir una lectura consciente de la información que tenemos y, bueno, por supuesto, dejo abierto ahora preguntas, los 5 minutos que nos quedan todavía antes de las 1:30. El que quiera preguntar, voy a dejar de compartir pantalla por un segundo y los escucho. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda que les haya quedado. Bueno, supongo que... Tema de examen para la semana que viene, profe. Ah, perfecto, perfecto. Tema de examen, no sé, me parece que voy a empezar tomando examen. No, les recuerdo, aprovecho para recordarles brevemente, entonces, con relación al uso del aula virtual, es de acceso súper simple. Si tienen alguna duda, hay un tutorial que los puede ir guiando. Por favor, tómense unos minutos, ingresen, vean la información que está subida, léanla, facilítennos también la tarea, sobre todo con la información de ustedes. Vamos a subir seguramente una actividad de esta clase que va a estar subida en el transcurso de mañana y probablemente el lunes. Tomen, tomen conciencia de que también vamos a tener un examen final que vamos a hablar la clase que viene, por lo menos de las pautas generales, que va a ser un trabajo, que va a haber que acompañar. Hay sobre firma digital, yo había subido una actividad que, bueno, algunos habían contestado si tuvieron o no experiencia con firma digital. A los que no lo hicieron, por favor, tómense unos minutos, háganlo. Es importante para lo que nosotros manejamos también como estadísticas. Tengan también en cuenta que la participación suma y nos enriquece a todos. Hablar 1 hora y media es bastante cansador, por eso está bueno el ida y vuelta. Ahí Ricardo pide la palabra. Sí, Ricardo, te escuchamos. Tenés tu micrófono silenciado, ahora sí. Sí, buenas tardes, doctor.
Sí, Ricardo. Quedó pendiente de la semana pasada una pregunta que usted dijo que era para respondernos, Sí, que las tecnologías inducen en nuestra decisión personal. a Y ver, en tu desde mi caso, punto de vista, sí, porque constantemente se va evolucionando, ¿no? Las tecnologías. Ponerle un ejemplo claro sería el televisor blanco y negro, hoy por hoy que ya pasamos a un smart, ¿no? Que ya tenemos Netflix, Google. sí, sí. Fíjense que el caso Netflix, yo trato de compartirles por ahí el caso de compañías multinacionales porque me parece importante entender. Vos decías, hoy tenemos Netflix. Ustedes saben cómo nace Netflix. La historia de Netflix es muy particular. Me tomo unos minutos y se la comento. Ustedes recuerdan que antes de Netflix, cuando queríamos mirar una película, teníamos que ir a alquilar el videocassette, la videocasetera, ¿no? Blockbuster era una compañía, la única compañía que nos alquilaba las películas que nosotros íbamos, alquilábamos la película y al otro día teníamos que devolverla, a veces la dejábamos en un buzón. Bueno, que son más jóvenes, creo que yo estoy hablando de la época de las cavernas, más o menos. No fue hace mucho, no fue hace mucho, fue hasta el 2006. Blockbuster es una compañía multinacional que tenía obviamente sucursales en todo el mundo. En una oportunidad, un muchacho, un joven, no pudo devolver una película, no recuerdo el nombre, pues si yo recuerdo el nombre, les prometo que la próxima clase se lo doy, pero bueno, leí la historia por eso. No pudo devolver una película, entonces se disgustó mucho y decidió por sí mismo crear una plataforma a través de la red en la cual, en lugar de tener que alquilar la película, pudieran suscribirse a esa plataforma y él pudiera subir los contenidos de las películas y permitirles el acceso a quienes estén suscritos. En palabras más, palabras menos, nace lo que fue en su momento Netflix, año 2008. A los 2 años y medio, 3 que nace Netflix, desaparece y quiebra Blockbuster. Y Netflix hoy es la compañía de streaming más importante del mundo, con acciones que cotizan en Wall Street, entre otras cosas. ¿Qué pasó? El que tuvo la idea transformó una realidad y cambió la manera de que los consumidores puedan continuar consumiendo. Porque los que veían películas siguen viéndola hoy, solo que lo ven a través de una plataforma distinta, con un formato diferente. Lo que hizo es cambiar el modelo de negocio. Dejar atrás un negocio, un modelo de negocio que ya estaba en principio agotado, porque ya el servicio no era, o sea, no cubría las necesidades de los consumidores. Tener que volver la película bajo pena de una multa generaba mucha incomodidad y a la gente les daba mucho más cómodo pagar por un servicio mensual y ver no una película, sino 10 películas o 12 o una serie, como se hace ahora a través de la plataforma Netflix. Yo supongo que casi todos la conocen, por eso la menciono. También hay otra plataforma, Disney tiene una HBO, tiene una también Amazon, es decir, no es la única hoy, yo la menciono porque es la más conocida. Pero ¿qué quiero decir? La tecnología cambió el modo de comportarnos con relación a una afición que tienen algunos o que tenemos algunos, que es ver películas, por ejemplo. También cambió el modo de consumir, pero el caso Netflix es concretamente una marca, una idea, el registro de una marca y la explotación de esa marca a través del tiempo, hasta transformar esa marca hoy en un gigante tecnológico. ¿Es una empresa tecnológica? Sí. No es una empresa, como muchos creen, una productora de contenidos, ¿no? Es una plataforma streaming que permite el acceso de contenido producido por Netflix con alguna de sus dependencias. Arturo, me estás pidiendo la palabra, sí. Sí, no, más que nada, yo hace el año pasado había hecho un curso de ciberseguridad con Cisco y justo Ah, sí. muchas veces habíamos y hablamos muchas veces el tema de lo que es hoy más allá de la redundancia, la pandemia nos hizo acelerar lo que es el acceso a la tecnología. Lo que antes, por ejemplo, ¿se acuerda cuando decían NFC? Que, por ejemplo, muchas veces yo les digo a los chicos, a los estudiantes, les digo, hay que prepararse para el futuro que llega,
por ejemplo, en Buenos Aires ya hay 2 supermercados donde no hay personas atendiendo. O sea, no hay Así es, nadie así atendiendo. O es. sea, vos entrás, elegís tus productos o le mandás lo que querés comprar y vos vas y pagás todo directamente de manera digital, pagando el famoso, lo que sería el código QR. Entonces, Correcto. inevitablemente por ahí una analogía a una película vieja, Willy Wonka, cuando el papá de Willy, su trabajo era tapar los colinos hasta que llegó la máquina y pasamos a ser obsoletos. Lo que le Sí. digo es que la tecnología llegó estos parámetros, por ejemplo, el año pasado había salido cuando le seguía a una chica en Twitter de Taiwán que había desnudado lo que era el Facebook. Por ejemplo, por cada foto que vos subís, Facebook saca 8 fotogramas distintos de cada foto, sabiendo qué consumí, en qué momento, cuáles son tus gustos, tu frecuencia de consumo, de gasto, de Absolutamente. orientación. Entonces, eso, por ejemplo, es lo que por ahí podemos también decir, la famosa privacidad o los navegadores privados, que por Sí. ahí no nos damos cuenta, pero te bombardean de cierta manera induciéndote en los mismos sitios, que vos compres una zapatilla cuando vos solamente pensaste, o pensaste en irte Ajá. a Córdoba de vacaciones y te aparecen vuelos baratos, Sí. hoteles en Córdoba, sí, pero parece que ellos me están escuchando, o sea, literalmente, o Es. sea. ¿A qué te dedicas vos, Arturo? Yo soy docente, trabajo en Docente. la de PET 1. En la PT1. Ah, mira. Sí, es como vos decís, Arturo, es real. De hecho, se estima que alrededor del 2030, 2035, el 50% de la actividad laboral va a ser a través de máquinas. La reconversión laboral es un hecho, va a existir, pero muy por fuera de lo que muchos creen, que va a haber mucha gente excluida del sistema. Lo que se necesita es gente en condiciones y capacitada para operar esas máquinas. Es decir, adaptarnos a la realidad significa entender cómo funcionan y volvernos necesarios para que la producción continúe. Pero lo tenemos que hacer nosotros. Nos preparamos para un mundo que cambió, sí, es una realidad, cambió, hay coincidencia entre todos. Ahora, ¿cómo nos formamos y nos capacitamos para estar preparados para ese mundo? Pero no es un mundo que Eh, va a venir, es un mundo que hoy ya está. yo me acuerdo, por ejemplo, hablando de estos casos, vamos a hacer en una cosa práctica. ¿Se acuerda que antes había camarógrafos que volaban en helicóptero para hacer las tomas? Y hoy, por ejemplo, se ocupa drones y no Drones. hablamos de drones económicos, porque hay drones que valen $180.000. Así es, así Y, es. y pilotear esa tecnología o manejarla, se necesita por ahí mucha cantidad. La última película de Michael Bay, Ambulance, metieron muchos drones y cambió la forma, porque nosotros también, como te dice, nosotros también cambiamos la forma en la que consumimos el Sí, producto. Porque nosotros sí, también, yo le digo cuando hablamos, digo, nosotros somos personas de consumo y queremos consumir, por ejemplo, Starbucks, pero no sí. porque nos gusta el café, no, nos gusta el logo de lo que es la presencia de caminar con el Starbucks. Claro, 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 o sea, claro. cambia no es lo mismo caminar con una taza de café blanca que caminar con una taza de Starbucks, le digo a los chicos. Eso es Sí, marketing aplicado absoluto. a la tecnología encima, con esto de lo que yo le digo, la utilización de mercado pago, que Sí. fue una cosa que le simplificó la vida totalmente. Faltaría algo más que la conectividad por en ciertos lugares del interior, pero la conectividad y el uso de las herramientas de pago digitales Ujú. vino, o sea, también hay estafas, o también está la otra Sí, parte, la sí, contramedida. Yo, por sí, ejemplo, le digo, nosotros todavía estamos en una parte que nos quedamos en el tiempo de hacer una cola para sacar plata al cajero, sí, para poder ir con la plata, billete efectivo, a pagar una cuenta.
Así En es. en el resto del mundo, por ahí, si yo fuera una persona y armo un Rubber Ducky, me pongo en la mochila, me hago que estoy leyendo un mapa, pongo en el pony y empiezo a cobrarle a todo el mundo parado alrededor de la gente, cobrándole transacciones mientras está en el cajero. Sí, ¿No sí, es sí, cierto? sí, Eso sí. se puede hacer y la gente piensa que es una tipo fantasía, pero también una manera de robar. El otro día mostraban, ¿viste? Cuando te ponen la tarjeta de crédito, a veces, páseme su tarjeta Ujú, de crédito, yo le doy, ujú. apoyan sobre un libro, debajo del libro hay un ponet y te va y te cobra un porcentaje, Claro, claro. 5 o 10 pesos, y después te cobra, por decirte, el café o un Ujú. libro, pero ya te fue sacando 5 pesos por cada cliente que pasó Así es, así y lo es. envía a una cuenta que nadie sabe qué es, a Ujú. modo de comentario. Así es. No, los riesgos que implica el uso de la tecnología son muchos. También la tecnología tiene ventajas, de hecho, ha habido ventajas. Hoy, por ejemplo, y cada uno de ustedes cuando dé el ejemplo lo va a entender, hoy por hoy asistir a un congreso de cualquier ciencia a lo que se dediquen ustedes, hoy ustedes pueden acceder a un congreso a través de un aula, a través de un aula de Zoom, o sea, de Cisco, cualquiera de los. ¿Por qué? Porque la tecnología permitió que yo pueda estar escuchando a un especialista a través de este medio. O en el caso de la justicia, que yo pueda participar de una audiencia a través de los medios electrónicos, de una audiencia que se celebra en otra localidad de la provincia o incluso en Buenos Aires. O que yo pueda, por ejemplo, subir un escrito a la plataforma de AFIP desde donde estoy y no tener que irme hasta la dependencia de la AFIP. Es decir, la tecnología nos ha facilitado la vida en muchísimos aspectos, pero en otros aspectos ha traído consecuencias, y las consecuencias hoy por hoy son severas. La propuesta, ¿cuál es? Trabajar para poder adaptar estas situaciones, y todo lo que tenga que ver con los delitos que se cometen a través de, como un caso que vos citabas recién, Arturo, el tema de la tarjeta de crédito, el phishing, la extracción de fondos a través de cajeros, todas estas cuestiones que forman parte del cibercrimen, el ciberdelito, son necesarias abordarlas desde lo que es la justicia. Pero acá está justamente la doctora Rodríguez y creo que va a coincidir conmigo. El derecho penal o el derecho sancionatorio tiene que tener un sentido preventivo, tiene que llegar antes, tenemos que atender antes de que las conductas delictivas se produzcan. Porque si solamente vamos a actuar sobre la consecuencia, o sea, sobre la pena, no vamos a estar previniendo conductas futuras que se puedan producir. Y en tecnología lo que tenemos que hacer es prevenir. Para poder prevenir necesitamos determinar normas y regulaciones claras que permitan, digamos, impedir que las conductas se produzcan. Enseñar, capacitar, formar, tratar de transmitir el conocimiento en las nuevas tecnologías va a hacer que cada vez menos gente sea víctima de estafas o de engaños. Y creo que en eso consiste toda la actividad que estamos desarrollando desde el instituto, la actividad, gracias Linda, toda la actividad que estamos desarrollando, y por supuesto yo agradezco mucho, mucho la participación de cada uno de ustedes, el interés que les representa esta temática. Los invito a continuar a leer el material que hemos acercado. La clase que viene va a ser la última de este módulo. Me gustaría que vengan con sus preguntas, con sus dudas. Vamos a hablar de las opciones de trabajo final, pero quiero, por sobre todo, escucharlos, saber, así como estabas contando recién Alberto, como lo hace Linda, quiero escuchar sus opiniones y todo lo que tengan para aportar. Les deseo un excelente fin de jornada y nos estamos viendo el jueves que viene. Nos pasamos ya más de 10 minutos. Muchas gracias a todos y que estén muy bien.